El chamanismo es el conjunto de prácticas espirituales y de sanación más antigua de todas las que existen, y se basa en los hechos, la experimentación y el conocimiento directo de la naturaleza y el cosmos. El chamanismo se fundamenta en la creencia de que el mundo visible está influenciado por fuerzas invisibles, que afectan a todas las manifestaciones de la vida. A partir del conocimiento del invisible, interpretan lo visible, adquiriendo respuestas y soluciones para la vida. Básicamente consiste en vivir en continuo equilibrio con la naturaleza y con uno mismo, recordando y experimentando el vínculo sagrado con el cosmos. El chamán es la persona que ejerce y practica los rituales del chamanismo en las culturas ancestrales. En el chamanismo, al chamán se le da la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta, según su religión, y responden a una especie de lógica causal. Esto se puede expresar finalmente, por ejemplo, en la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y ancestros y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. En la actualidad se encuentran presentes principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América, Oceanía y también en culturas prehistóricas de Europa. En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores climáticos. El término proviene del sustantivo en idioma tungú de Siberia, chamán, que viene a ser el que sabe. Cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras, como depositarios de sabiduría. Su don es adquirido por herencia y ocasionalmente por vocación, pero siempre requiere un entrenamiento. Entre sus funciones está comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenece, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y su mundo físico. ¿Cuándo surge el chamanismo? El chamanismo es considerado por algunos como el antecedente de todas las religiones organizadas, ya que nació antes del Neolítico, durante el Paleolítico. De este periodo datan algunos indicios en dibujos realizados en las paredes de las cuevas y en objetos de arte mobiliario, aunque no existen pruebas concluyentes. Algunos de sus aspectos se mantienen en el fondo de las religiones, generalmente en sus prácticas místicas y simbólicas. El paganismo griego estaba influenciado por el chamanismo. Además, algunas de las prácticas chamánicas de la religión griega fueron copiadas más adelante por la religión romana. Las prácticas chamánicas de muchas culturas fueron marginadas con la propagación del monoteísmo en Europa y el Oriente Medio. En la última etapa del chamanismo, las nuevas religiones adquirieron cierto miedo a estos curanderos, a los cuales consideraban brujos. Por ello iniciaron la caza de brujas, que consistía en atrapar a estos curanderos y quemarlos en la hoguera. Las principales creencias de esta religión recaen en los objetos y en los chamanes, los cuales juegan el papel de curanderos en las sociedades chamánicas. También adquieren conocimiento y poder atravesando el Axis Mundi y trayendo conocimiento de los cielos. Se apoyan principalmente en el mundo de los espíritus, creando una conexión especial con ellos. De este modo, se puede decir que son los intermediarios entre el mundo natural y el espiritual, creando así un equilibrio entre ambos mundos. Consideran que gracias a estos espíritus se puede conseguir ayuda en el acto de curación. Resumidamente, los chamanes creen que el mundo visible está impregnado por fuerzas y espíritus invisibles, de dimensiones paralelas, que coexisten en nuestro mundo. También hay que recalcar que existen los malos espíritus. El chamán está capacitado para curar enfermedades causadas por estos. Para ello, el chamán puede abandonar su cuerpo para así entrar en el mundo sobrenatural y hallar respuestas. La recuperación del alma es una práctica especialmente relevante y tradicional del trabajo chamánico y en consecuencia constituye el eje fundamental de la curación desde una perspectiva chamánica. Todos hemos sufrido traumas físico-emocionales. Desde la perspectiva chamánica, estos pueden haber causado que una parte de nuestra esencia vital nos abandone para escapar del dolor, dejando una sensación de que nos falta algo pero sin saber qué es. Esto deja a la persona vulnerable y con menos presencia para afrontar la vida, debilitándose su fuerza vital. Es trabajo del chamán el ir a buscar, con la ayuda de sus guías espirituales, esas partes del alma y traerlas de regreso. Una vez recuperada, la persona se sentirá más completa y vivirá en armonía. Los chamanes se apoyan en una medicina de curación en la que interviene todo el mundo natural, además del espiritual, la cual puede dar lugar a la sanación del cuerpo, mente y espíritu. Además, esta medicina nos aporta poder personal y fuerza. Nuestras criaturas compañeras, los animales, constan de hábitos y patrones de comportamiento que transmiten mensajes de sanación a las personas.
Cada animal consta de cientos de lecciones que impartirnos, y todas ellas son poderes que deben ser invocados. Por ejemplo, si una persona está conectada al lobo como su animal de poder, esa persona es una maestra nata, exploradora, innovadora e iniciadora. Esto significa que el lobo otorga a esta persona un entendimiento de los talentos que necesita desarrollar y le ofrece las herramientas para aprenderlos. Cuando llamas a tu animal de poder, estás pidiendo adoptar la armonía y la fuerza que existe en la esencia de esta criatura. Ganar conocimiento de estos hermanos y hermanas del reino animal es un proceso de sanación. ¿Cuáles son sus prácticas o ritos? Los rituales chamánicos presuponen la presencia de un sacerdote, conocido como chamán. Por lo general se presenta con el estado de conciencia alterada, en éxtasis, expresando así poderes que normalmente no tiene, comunicándose con espíritus, plantas y otros seres, por medio de instrumentos propios de los ritos o su cuerpo. Una de las prácticas del chamán en su método de curación son los ícaros, que son canciones con las que transfiere parte de su energía a las personas. También utilizan los ícaros para cargar energéticamente los objetos ceremoniales, con el fin de dotarlos de poder y para poder comunicarse con los espíritus. Y aquí tenemos un ejemplo de estas canciones. El chamán, en el proceso de curación, entra en el cuerpo del paciente para hacer frente al espíritu que le causa el mal y cura al paciente desterrando a este espíritu utilizando sus objetos curativos, como lo son las piedras, los tambores y las plantas medicinales, las cuales son imprescindibles, como elemento del mundo natural, pues consideran que la madre naturaleza las ha puesto a nuestra disposición para curarnos. Y además ayudaban a tomar conciencia de otras realidades no apreciables en estado normal. Estas plantas proporcionan la enseñanza de vivir en armonía con la naturaleza. Entre los objetos de los chamanes destacan como más importantes el tambor, el cual permite al chamán lograr un estado alterado de conciencia o bien hacer un viaje, y además es como si fuese el caballo que lleva de un mundo a otro. También destacan las plumas, que se consideraban como una especie de bisturís espirituales, y por último los sonajeros. Algunos de estos rituales son el vuelo sagrado del cóndor. Es un ritual de transmutación, energización, curación y poder, en el que a través del chamán puede transmitirse el verdadero sentido de la vida, para despertar tu espíritu alado y así comprender cómo alcanzar nuevos horizontes. En este ritual, el chamán los invita a reconectarse consigo mismo, con su espíritu y con la Pachamama, nuestra querida Madre Tierra, para transmutar a través de la poderosa energía de curación del cóndor, el águila de los Andes o el dios de las alturas. Un ritual chamánico sería el pajelanza ancestral. En este ritual chamánico se toma la bebida sagrada ayahuasca y se entra en contacto con el espíritu de la ayahuasca. Con la orientación por estos mundos, el consultante recibe la visión de la enfermedad que éste padece o lo que está siendo relevante en su vida en este momento. Con los sentidos superiores abiertos, el chamán podrá diagnosticar y curar a la persona necesitada. Ahora veréis unos testimonios que demuestran que el chamanismo sigue practicándose en la actualidad. Cuando Rosa se enferma, elige tratarse aquí, sin jeringas esterilizadas ni algodón, solo tambores, piedras, plantas y humo. Este hombre no tiene diploma de doctor, es un curandero o chamán. Yo no le dije qué enfermedades tenía o cuáles eran los problemas que yo tenía, más sin embargo él lo sintió. O sea, a la hora de que él me movió en el estómago, sentí cómo se me iba la molestia que yo traía en el estómago desde hace bastante tiempo. Este tipo de cura tiene miles de años, viene de los aztecas y de los mayas, y aún forma parte de la vida cotidiana en México. Se estima que el 62% de la gente aún usa remedios tradicionales en lugar de o junto con la medicina occidental. Gente como Rosa, que es científica, dice que ese número está en aumento debido a las carencias de la medicina moderna. Es una medicina que no te hace daño y que te puede ayudar muchísimo. Para poder lograr una curación alópata se requieren antibióticos de la cuarta generación. Sin embargo, nosotros con las mismas plantas durante más de 500 años seguimos curando. Según los chamanes, muchos medicamentos modernos están basados en plantas medicinales, pero alegan que el tratamiento tiene más que ver con lograr un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Así se puede curar desde una intoxicación hasta un cáncer.
Sustancias naturales como el alcohol o el humo sacan la enfermedad y la energía negativa, y con ellas el demonio. Hay más de 40 ramas de curación en México. Ahora buscan unificarlas para salvar y fortalecer su sabiduría. El día que nosotros somos gente de la selva, de la tierra, del mismo aire. Venimos de los abuelos anaconda. Históricamente hemos protegido el medio ambiente. Somos como los guardianes, los protectores de la naturaleza. Nosotros somos dueños del conocimiento universal. Somos del río Pirá-Paraná, del territorio de los jaguares de Yurupari. Nuestros ancestros realizan un recorrido desde la parte baja del Amazonas, entrando por el río Caquetá, haciendo su cruce por el río Apaporis, subiendo por la parte alta del Apaporis, entrando por el río Pirá-Paraná hasta la cabecera. Allá habitamos diferentes grupos étnicos que hablamos diferentes lenguas. Cada grupo étnico tiene su propia manera de manejar el mundo, su propia forma de hacer las curaciones, pero todos compartimos un mismo sistema de manejo. Todo este recorrido, toda esta evolución histórica de nuestros ancestros desde muy al comienzo permitió la constitución de esta ciencia, la constitución de la sabiduría. Manejar el mundo es hacer que la vida sea posible, tanto la vida humana como la vida de la naturaleza. Que el sistema de conocimiento permanezca, que no se cambie, que no se modifique el modo de pensar, de que las reglas de manejo tradicional que dejaron nuestros ancestros se permanezca y el hombre viva de acuerdo a esas reglas de respeto con la naturaleza, de respeto consigo mismo, con su pensamiento.